Buenos días, buenas tardes a todos. Vamos a hablar un poco sobre la estandarización BIM EN ISO 19650. En realidad es la UNE EN ISO porque estamos hablando ya con la norma aplicada a la norma española. Ya sería basada directamente en la norma española, que es la traducción y la aplicación de la EN, que sería la norma europea, que a su vez es la aplicación de la ISO, que sería la norma internacional. ¿Por qué tomamos esta UNE como referencia? Al final en España es la que se va a aplicar, y como emana de la ISO, que es la que se va a aplicar en el resto de países, pues creemos que es una buena idea, aunque no sea una aplicación directa tal cual en vuestros países de referencia, pero no va a diferir en mayor medida. En cuanto al índice, digamos, de la sesión, lo que vamos a hablar es el objetivo de esta serie. Nos vamos a centrar mucho en la parte 2, que ahora explicaremos más, pero bueno, para que conozcáis un poco a qué se refiere, para que veáis que en este caso no se está refiriendo a nada de modelado, sino en cómo se organiza y se gestiona toda la información, antes incluso de que existan modelados, ¿vale? Ningún tipo de modelo. O sea, esto es al final cómo el propio cliente va a ser quien va a pautar la información que va a querer en cada uno de los momentos, y vamos a ver cómo los sucesivos clientes que van a participar del proyecto van a cumplir y cómo tienen que cumplir con la información que se requiere. Vamos a ver también la definición de BIM en la EN ISO 19650. ¿Por qué digo esto? Porque al final la parte 1, sobre todo, tiene una de las partes de esta norma, gran parte está dedicada simplemente a un montón de definiciones, de términos que lo vais a encontrar en vuestros países parecidos o muy similares, pero bueno, esto es la manera en la que han ido llamando a cada una de las cosas en esta interpretación. Vamos a ver que tenemos unos agentes, que tenemos la parte contratante, parte contratada principal, grupo de trabajo, grupo de trabajo propuesto. Entonces todo esto lo vamos a ir viendo despacio para que lo podáis ver. Luego, vamos a ver las partes afectadas por la serie. O sea, vamos a nombrar uno a uno, digamos, los agentes que van a estar. Con agentes nos referimos a grupo o a lo que sería la figura de una empresa que participe como si fuera un agente. Y luego los principios de gestión de la información en todo el proceso. Es lo que nos va a dictar sobre todo la 19.650.2. En cuanto, vamos a pasar al objetivo. El objetivo de la serie, como hemos dicho, es al final es una norma internacional que define el marco, principios y requisitos para la adquisición, uso y gestión de la información en proyectos y activos. Comentar que en base a estas normas, luego, como ya sabréis, pues se van a ir creando cada una de las certificaciones. En sesiones anteriores hemos comentado, en España, por ejemplo, no se certifica todavía. Hay empresas españolas que están certificadas, pero porque son que se han certificado fuera de España, pero por ejemplo en España como tal no existe una certificación todavía ISO para... no se ha creado todavía una certificación ISO para BIM. Se irá creando, no tardará, pero todavía no está. Entonces, lo que va a definir también es los agentes, como hemos comentado, en la fase de desarrollo, y en los agentes que desarrollan actividades en la fase de operaciones. Va a ser también tanto para los agentes como para cada uno de los elementos de información que vamos a tener. Comenta un compañero que no se ha cargado la presentación. No sé si me podéis confirmar. Yo sí que la estoy viendo. No sé si me podéis confirmar si estáis viendo la presentación. Sí se ve, vale, pues el compañero tiene algún problema. Si no, que vuelva, que salga e intenta entrar otra vez, porque sí que está. Vale, continuamos. La serie EN ISO o la UNE EN ISO 19650, tenemos 5 partes, 4 en realidad, y de esas 4 nos vamos a quedar con 2, porque la 3 y la 5 ahora lo vamos a ver que están todavía en fase de desarrollo.
La parte uno lo que va a definir son los conceptos y principios para el desarrollo y gestión de la información en todo el ciclo de vida del activo de construcción. No está muy aterrizado, digamos, simplemente pues marca un poco las definiciones y los procesos que vamos a tener, pero bueno, para sobre todo ir atando cabos desde el principio, pero donde más vamos a ver que se definen los procesos es en la 2, que en la 2 sí que se definen ya los procesos para el desarrollo y gestión de la información en lo que sería la fase de desarrollo, justo antes de la fase de operaciones. Vamos a ver también cuándo empieza y cuándo acaba esta fase de desarrollo, pero va a hablar de esta parte. Ya en la ISO 19653 va a hablar de la fase de operaciones, de la fase OPEX, digamos que es en esta fase la que va a comentar cómo se gestiona esa información una vez que el activo ya está en uso. Luego, la 5 lo que nos va a hacer es establecer los requisitos de seguridad de la información. Esta ISO también va muy relacionada con el BIL Level 3 de Inglaterra, que también está un poco en fase de desarrollo por estos requisitos de información que se está gestionando. Luego, tanto la 3 como la 5, como hemos comentado, lo que son los documentos todavía están en fase de desarrollo. Entonces, las que se están aplicando es la 1 y la 2. Vale, en cuanto a qué es BIM para la ISO 19650, directamente nos vamos a ir a la definición. Algunos ya conoceréis e incluso estaréis trabajando ya en BIM, pero bueno, esto es tal cual la definición que viene. Building Information Modeling es el uso de una representación digital compartida, modelo de información, de un activo construido para facilitar los procesos de diseño, construcción y operación y proporcionar una base confiable para la toma de decisiones. Esto hay que tenerlo claro porque no sé si os estáis enfrentando a alguno ya a proyectos BIM. Nosotros en algunos casos el cliente lo primero que tiene que ver es esto también, que tiene que ser el modelo utilizado para todas las fases del proyecto, que no sea solo el modelo para hacer una representación porque pueda estar más o menos de moda, porque me soliciten simplemente por tener un entregable. La idea es que el cliente sepa la utilidad que puede tener, pues eso, la fase de planificación del diseño, en aplicar ese diseño, en mejorar la construcción y la operación y tener esa base de datos para todo el proceso. Entonces, esto es lo que va a intentar aunar también esta información la ISO y es lo que busca en teoría la metodología BIM, que no se centre solo en el modelo. Como decimos, la correcta aplicación de esta ISO tiene como objetivo pues definir toda la información necesaria para el cliente. O sea, al final, el cliente qué va a necesitar de esos modelos o de esos entregables BIM para gestionar su activo o para la línea de negocio que va a tener con ese activo. En algunos casos va a hacer el modelo, pero lo único que va a querer, o el objetivo final es tener ese modelo de todo el activo para luego él explotar ese activo o mantenerlo. Entonces hay que tener en cuenta que ese cliente final lo que tiene que hacer es pautar cada uno de los requisitos de información que va a necesitar en cada una de las fases para que le llegue ese proyecto con la información que quiere. ¿Y por qué en cada una de las fases? Porque lo vamos a ver también en el gráfico de abajo, que lo vamos a ampliar ahora, pero lo vais a ver ahora. Luego, la información desarrollada tiene que ser suficiente para satisfacer sus necesidades. O sea, eso es claro. También hay que definir las necesidades en cada una de las fases porque a lo mejor el cliente final, es lo que decimos, lo único que quiere es tener un alto grado de conocimiento de la información de todo el proyecto cuando le entregan el proyecto, pues aparte que tenga el modelo que le va a representar toda la información de ese proyecto. Pero también el cliente lo que va a querer es que la fase de construcción sea más efectiva, que la toma de decisiones en toda la fase del proyecto sea más efectiva, que se puedan ahorrar costes para que a lo mejor partes subcontratadas por pérdidas en algún caso, por errores, tengan que bajar la calidad del proyecto, pues el cliente tampoco lo va a querer. Entonces, eso lo tiene que definir en todo el proceso. Y lo que queremos sobre todo es la transferencia eficiente y efectiva de la información entre la fase de desarrollo y la fase de operaciones. Entonces, el gráfico está aquí, lo voy a poner en la siguiente diapositiva que está más grande. Lo que trata la metodología BIM, sobre todo y en mayor medida,
que es lo que tendríamos que tener, o sea, no solo con la metodología BIM, en teoría tendría que ser con cualquier agente que trabaje en el proceso de pues, ingeniería, construcción, arquitectura. Lo que nos vamos a encontrar en el método tradicional, que digamos sería la línea más gris, lo que nos vamos a encontrar es el grado de conocimiento es escalonado. Y vais a decir, ¿por qué es escalonado? Por ejemplo, aquí en España, lo que vamos a tener, por ejemplo, en licitaciones públicas, en contratos públicos, es que vamos a tener agentes muy separados, sobre todo serían estas líneas las que nos van a separar a cada uno de los agentes, y que son empresas completamente distintas. O sea, al final hay un concurso público para hacer una licitación para cubrir una necesidad de un activo, que sería esta planificación, pues al final, pues de una empresa pública, pues de Ministerio de Fomento, por ejemplo, encargada de toda la red de carreteras del Estado, lo que va a querer es tener una necesidad en un punto determinado de hacer una obra, por ejemplo, de hacer, no una obra, tiene la necesidad de ese tramo de, por ejemplo, de autovía, pues estudia todo para hacer el tramo de autovía, entonces esa planificación llega a un grado de conocimiento X, por ejemplo, hasta aquí, que lo que se hace es una licitación pública, un concurso público para ver qué empresa opta a hacer el diseño de ese trazado. Bueno, el momento que empieza esa fase ya cae el grado de conocimiento, cae muchísimo y esa ingeniería que va a hacer todo el diseño de la obra lineal va a adquirir muchísimo más conocimiento, como veis, que en la fase anterior, lo va a superar con creces ese conocimiento, pero luego va a llegar a otra fase en la que esta ingeniería ya ha terminado su trabajo, lo que va a generar es una serie de entregables, que es lo que les han pedido, exactamente lo único que les han pedido, y esos entregables es lo que se entrega a la siguiente fase, que sería una constructora, que va a ser la que va a ejecutar el proyecto, que hasta que logra tener toda la información que ya había generado o conocido la empresa anterior, pues ha avanzado muchísimo el proyecto y empieza a superar esa información. Pero ¿qué pasa? Que lo que estamos encontrando es que la fase de explotación, ya una vez que se ha construido, se ha acabado, aquí la constructora tiene un altísimo grado, es el punto que más conocimiento de todo el proyecto hay, no sé si lo estáis viendo, y cuando se entrega al cliente, ¡pum!, cae otra vez el conocimiento y jamás se llega al conocimiento que tenía la constructora de ese proyecto. Entonces, lo que se trata es que por medio de pedir la información bien en cada una de las fases, no nos encontremos en que tenemos pérdidas de información cuando vamos cambiando ya no solo de empresa, porque hay empresas también grandes que tienen, que realizan este proceso conjunto que vamos a tener, que diseña y construye, pero simplemente en el cambio de departamento también vamos a perder información. Entonces, lo que trata de hacer la metodología BIM y con esta EN ISO reforzar es este flujo continuo de información. ¿Cómo se consigue este flujo continuo? Como hemos dicho, pautando la información que vamos a tener en cada momento. Entonces, para poder pautar la información que vamos a tener en cada momento, lo primero que tenemos que ver es los agentes que van a participar. En esta diapositiva se ven los agentes que van a participar, pero más adelante desarrollamos un poquito más para que veáis los que nos vamos a encontrar. Vale, como hemos dicho, la ISO, EN ISO va a afectar a todos los agentes que participan tanto en la fase OPEX como CAPEX, en el desarrollo de operación, en todo el conjunto. Pero nos vamos a centrar también en la parte que nos lleva ahora, que sería la de EN ISO 19.650.2, que nos vamos a quedar en la fase de desarrollo. Pero lo vais a ver. Bueno, como fase de desarrollo, lo sabréis, pero bueno, recordamos, es diseño más construcción más entrega a propiedad. Una vez que se ha hecho la entrega a la propiedad, ya pasa a la fase OPEX, que sería la fase de operaciones y explotación, operación y mantenimiento. Entonces, todos los agentes que intervienen en la cadena de suministro de este proceso, pues, propietarios, promotores, arquitectos, ingenieros, consultores, constructores, instaladores, todos se pueden clasificar como parte contratante, siempre va a ser la parte contratante ese cliente, ese owner principal. Vamos a tener parte contratada principal y luego sucesivas partes contratadas. Como parte contratada principal, pues volviendo al gráfico anterior, pues si lo hiciéramos, por ejemplo, dividido de esta manera, diseño por un lado, construcción por otro y explotación por otro, como nos vamos a quedar en la parte de desarrollo, nos vamos a centrar en diseño y construcción, pues una parte contratada principal puede ser la encargada del diseño. Otra parte contratada principal es la encargada de construir. En el caso de que diseño y más construcción esté junto, tendríamos
una parte contratada principal, que sería esa empresa, puede que esta empresa constructora con diseño tenga aparte pequeñas empresas contratadas aparte, subcontratadas por ellas, para llevar a cabo cada una de las fases pues, de diseño, construcción o subcontratadas para elementos del diseño. Vale. Como hemos dicho, estas partes pueden ser contratante, contratada principal y partes contratadas, que ahora lo vamos a ver más en detalle. Esta parte contratada, la parte contratante, como quedamos, es el promotor, propietario, el gestor, va a ser, no tiene por qué ser el cliente final, sino también el actor que lleve a cabo la gestión como si fuera el cliente del propio contrato. Lo que vamos a ver también, no sé si conocéis aparte los tipos de roles y responsabilidades BIM, bueno, eso lo podéis buscar por ahí también, o sea que es no tanto de la ISO, sino de los estándares británicos, que tenemos los roles BIM. La parte contratante, al final es el cliente como tal, y vamos a tener un gestor de la información, el nombre del cliente, que va a ser igual, o sea, el gestor de aquí. Luego tendremos la parte contratada principal, que sería pues el que hemos dicho, pues el arquitecto, ingenieros, constructores, y luego las partes contratadas, subcontratas, se ha desplazado aquí la línea, pero bueno, las partes contratadas, que sería lo que nos vamos a encontrar en cada uno de las partes. Vale, esta es la relación que vamos a tener entre los agentes implicados. Luego lo vamos a definir más en detalle, pero bueno, para que veáis el flujo continuo, cómo va a ser este desarrollo. O sea, vamos a ver la línea, digamos, temporal también, pues que esto es en la fase de desarrollo, fase de operaciones. Como nos vamos a centrar en la parte primera, la fase de desarrollo, que sería la parte que nos va a llevar a cabo la 19.652, vamos a centrar esta parte. Pero bueno, lo que vamos a ver es que partimos de una primera instancia, que sería una definición de requisitos, que va a ser por parte del contratante. Luego vamos a tener una parte contratada principal, que es lo que íbamos hablando, que a su vez va a generar otra definición de requisitos para cada una de sus partes contratadas. Por debajo pues tendríamos pues, servicios, diseño, disciplinas, constructora, contratista, instaladores, y con todos estos requisitos lo que se va generando son unos entregables de información, tanto los que se están haciendo habitualmente como BIM. O sea, esto sería como el flujo más digamos, completo y sin entrar en detalle de lo que sería la información. Ahora vamos a ver un poco más entrado en detalle. Luego lo que tenemos que ver es las perspectivas de gestión de la información. Vamos a ser un poco pequeño en esta diapositiva. En las perspectivas de gestión de la información. Lo que vamos a ver es pues, las perspectivas que vamos a tener en cuanto al propietario, al usuario, perspectiva del desarrollo, proyecto, la perspectiva de la sociedad. Entonces, lo que vamos a ver es esta tabla, pues, que es bastante intuitiva también, para ver las perspectivas, el propósito y pues unos ejemplos de entregables que nos pueden surgir. Entonces, vamos a empezar por la perspectiva del propietario del activo, pero el propósito que tiene es explotar, obviamente, de la mejor manera el activo que ha mandado crear, y va a ser pues establecer y mantener el propósito del activo o proyecto, pues para tomas estratégicas empresariales. Yo siempre pongo el ejemplo también muchas veces, pues una empresa hotelera, por ejemplo, el fin no es tener el hotel, es explotarlo. Es al final pues una cadena hotelera, pues cualquiera que os suene internacional, va generando hoteles y el fin no es generar el hotel por hacer la obra, el fin es tener ese hotel en marcha y alquilar o vender el servicio del hospedaje. Entonces, ¿qué va a querer? Pues un plan de negocio que le venga bien con el activo que va a construir. Pero, claro, tiene que pensar primero el plan de negocio que va a querer para luego pedir el tipo de activo que va a hacer, exactamente con todo, igual que una carretera que tenemos que satisfacer unas necesidades de tráfico. Entonces lo que se va a hacer es ese ejemplo de entregables, pues vamos a tener el plan de negocio, vamos a tener una evaluación de la cartera de activos estratégicos y un análisis del coste del ciclo de vida. Eso es principal, los ejemplos que tendríamos que tener. Luego vamos a ver la perspectiva del usuario del activo. Pues el propósito es identificar los requisitos reales del usuario y asegurar que el activo tenga
la calidad y capacidad adecuada. Por ejemplo, como entregables vamos a tener la documentación del proyecto, exactamente ahora, y veis ahí AIM y PIM. AIM y PIM quiere decir, AIM es Asset Information Model y PIM es Project Information Model. Como estábamos hablando antes también de la fase de desarrollo, aquí, fase de desarrollo y fase de operaciones, Asset Information Model, al final Asset es el activo, en inglés, lo que vamos a tener es que en fase de desarrollo, tanto en diseño como en construcción, a los modelos o a toda la información en formato BIM sería el PIM, que es Project Information Model, y una vez que pasa a la fase OPEX, la fase de operaciones, ya se empieza a llamar AIM, Asset Information Model. Para que lo tengáis en cuenta. Y luego, pues documentación de producto, pues aparte de todo el modelo, pues las especificaciones técnicas de todo lo que nos encontremos dentro, por ejemplo. Luego, perspectiva del desarrollo del proyecto o de la gestión del activo. Pues lo que quiere ese gestor de activos es planificar y organizar el trabajo, movilizar recursos adecuados, coordinar y controlar el desarrollo. Pues tener cualquier tipo de planes de ejecución BIM, organigramas, definición de funciones, esto va a ser clave a la hora de hacer el proyecto. Luego, perspectivas de la sociedad, asegurar que el interés de la comunidad se tiene en cuenta a lo largo del ciclo de vida del activo. Planificación, desarrollo y operación, por decisiones políticas, planes del área, permisos de obra, concesiones y demás. Al final es pues, la utilidad más general que se le puede ir dando a cada una de los usos que le podemos dar. Principios de gestión de la información. Lo que vamos a ver es, vamos a tener estos bloques principales, que sería lo que hemos hablado antes. Vamos a tener una evaluación de necesidades, requisitos de información. Con estos requisitos de información vamos a tener el plan de ejecución BIM, se va a definir el entorno de datos común y se va a crear el modelo de información. Vale, esta parte luego la vamos a desarrollar mucho más, esto de manera más general, y esto está también haciendo guiños, digamos, a los estándares británicos, que sería cómo se definiría. Vamos a ver, vamos a partir, pues al final, esta evaluación de necesidades van a partir de qué? Pues de unos requisitos de información. Y estos requisitos de información vamos a ver cómo surgen. Vamos a tener lo que nos pone aquí OIR, que son requisitos de información de la organización. Vamos a tener PIR, requisitos de información del proyecto relativos al desarrollo. AIR, requisitos de información del activo relativos a su operación, y EIR, que son requisitos de intercambio de información entre dos partes sujetas a contratación. Vale, todas estas siglas, si no habéis trabajado en proyectos BIM, en cuanto empecéis os va a sonar porque son las que se utilizan, o sea, son muy comunes. Igual que CDE, entorno de datos común, y lo que nos va a estar todo el rato es como mezclando las siglas en inglés, en castellano, pero bueno, en español lo vais a ir viendo que, bueno, una vez que empecéis a trabajar, os estáis trabajando, estaréis acostumbrados. Entonces, lo que vamos a ver es estos requisitos de información, cómo se relacionan, cada uno de estos, lo tenemos ahora aquí, vamos a ver cómo se relaciona cada uno de estos requisitos, pues dependiendo pues, en la fase que estamos, de organización, contratación y modelo. Lo que hemos dicho, el ejemplo del hotel, de la empresa hotelera, vamos a tener unos requisitos de información de la organización. ¿Qué es? Pues los requisitos de información de la organización es qué información va a necesitar luego el gestor de ese hotel para poder mantenerlo y poder explotar al máximo y con el menor coste posible ese hotel, por ejemplo. Entonces, estos requisitos de información de la organización van a ayudar a definir los requisitos de información del proyecto. Pero vamos a ver, estos requisitos de información de la organización nos van a definir los requisitos de información del activo, porque estos requisitos de información son para todo el conjunto de los hoteles, por ejemplo, de esta cadena hotelera, y este AIR ya es para las necesidades de información de un hotel concreto que vamos a construir. Entonces, este sería el AIR, el Asset Information Requirement, y nos va a especificar, este AIR nos va a especificar los requisitos de información del activo. Nos va a definir este modelo de información del activo, el AIM, que es el Asset Information Model. Claro, pero estamos partiendo del producto final, del Asset Information Model. Para hacer el Asset Information Model tenemos que haber generado antes el PIM, el Project Information Model. Este Project Information Model
para poder desarrollarlo vamos a partir del EIR, que este es el documento que iría, digamos, en el contrato, igual que en las licitaciones públicas tenemos el pliego de prescripciones técnicas, pues vamos a tener el EIR, que son los requisitos de información del cliente, que al final son los requisitos BIM del proyecto. Eso, si ya habéis visto algún concurso o algún contrato BIM, vais a ver pues que igual que te vienen todas los requisitos técnicos del proyecto, pues en algún punto va a poner requisitos BIM y va a ser lo que aquí llamamos el EIR, el requisitos de información del cliente. Y ahí es donde nos va a definir para ese proyecto concreto lo que vamos a tener que solicitar o lo que vamos a tener que hacer. En base a ese requisito de información del cliente, lo que vamos a tener que generar nosotros como posible parte contratada, porque todavía no lo somos, lo que vamos a tener, mira, Luis Dani, que pregunta si tenemos ejemplo de EIR de algún concurso público. Lo puedes buscar en internet, ahí buscar contratos públicos BIM o requisitos de información BIM y te va a salir. Ahí, mira, si queréis buscar, pongo aquí. Estoy escribiendo para que lo veáis BIM. FGV. Si queréis, mira, este es que pone proyecto BIM FGV. FGV es ferrocarriles. Carriles de la. Por ejemplo, Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, que digamos es el ente que gestiona la construcción y gestión de los ferrocarriles de la Comunidad Valenciana aquí en España. Si buscar poner en internet pliego BIM o proyecto BIM FGV y os va a salir pliegos de esta organización que están muy definidos y son pues, de los más restrictivos casi aquí en España. Entonces, como ejemplo, podéis encontrar, eso sería un requisito de información del cliente muy claro. Sería para un proyecto de obra civil, pero como ejemplo, tanto si sos de obra civil como de edificación, os va a servir bien. Pues tomando este ejemplo ahora, el de proyectos de ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, si nosotros nos hemos encontrado el proyecto en el que hemos tenido estos requisitos de información del cliente muy concretos y muy restrictivos, que la verdad que son bastante completos, pues nosotros para poder participar de este proyecto, además de hacer nuestra oferta económica y nuestra oferta técnica, tenemos que redactar nuestra oferta BIM. ¿Cómo vamos a hacer BIM nosotros en este proyecto? Entonces, ¿cómo se va a organizar nuestra empresa en el proyecto? Esta organización la tenemos que plasmar en el plan de ejecución BIM, en el BEP, que a lo mejor os puede sonar más BEP, nosotros aquí en España también se dice PEB, o sea, PEP, pero bueno, al final es el BEP, el BIM Execution Plan, plan de ejecución BIM, que es el documento que va a generar, bueno, este documento tiene dos partes, la parte, digamos, previa a cerrar el contrato, cuando todavía eres una posible parte contratada, y una vez que ya eres una parte contratada principal, o sea que sí que te han adjudicado el proyecto, ya generarías el plan de ejecución BIM después, el postcontrato. Pero bueno, vamos a centrarnos, antes de liarnos más, en lo que sería el plan de ejecución BIM. Como hemos dicho, lo tiene que hacer la parte contratada principal y debe contener la estrategia de entrega de información, nombre y reseña profesional de las personas, o sea, de los responsables BIM del proyecto. Vamos a tener la estrategia de federación de los modelos de información, matriz de responsabilidades, pues que vamos a tener por funciones, ejecución, provisión de entregables, métodos y procedimientos de producción de información del proyecto, norma de información del proyecto, infraestructura tecnológica, aplicaciones de software, hardware, y esto es unas informaciones tipo, vais a encontrar más requerimientos, digamos, o más en cualquier plantilla. Hay un montón de plantillas de BEP, podéis buscar, en España hay plantilla de SBIM, en Chile también está de Plan BIM Chile, o sea, podéis buscar un montón de plantillas, también británicas, estadounidenses, hay un montonazo de plantillas. Entonces, lo que vamos a tener es, esta información son tipo, nos pueden solicitar más o menos, sobre todo es que esta información responda a la que nos han solicitado en este documento. Luego que lo quieres ampliar más, mejor, porque vas a definir mucho mejor tu plan de trabajo, pero sobre todo es que conteste a los requisitos de información del cliente. Vale, todos los pasos que hay que hacer
sería definir el Common Data Environment, el entorno de datos común. Digamos, aplicando el BIM Level 2, que sería el nivel BIM que se está utilizando ahora mismo en Reino Unido, es muy importante que exista un entorno de datos común. O sea, no sirve solo con... Sí, o sea, todas las plantillas sirven, no hay una específica para cada país. Contestando a Rafael, esta pregunta es más corta, no hay una específica para cada país. O sea, al final, sobre todo es, si tú estás en Colombia y, por ejemplo, pues una empresa colombiana, incluso una empresa estadounidense que vaya a hacer un proyecto en Colombia, pues lo que tienes que responder es a los requisitos de información de esa empresa estadounidense que va a participar en Colombia. O sea, tú lo que tienes que responder es a los requisitos de información. Existen plantillas, pero que no hace falta trabajar en esas plantillas. Al final es, lo vais a ver cuando empecéis a hacer este tipo de proyectos, que no hace falta una plantilla. O sea, al final es responder a lo que te están pidiendo. O sea, no es necesario. Existen plantillas que pueden ser una ayuda, pero en algunos casos puede ser más lioso que una propia ayuda. Como decíamos, en la parte de entorno de datos común existen 4 estados, que estos estados los quedan definidos así, o sea, estos sí que están en los estándares británicos, que son estas 4 fases, que es Work in Progress, WIP, estado compartido, DS Sharp, estado publicado, Published y estado archivado, Archive. Entonces, lo que vamos a ver es las fases que tenemos serían estas. Hay que generar un sistema de carpetas en el que vamos a trabajar trabajo en curso. Ese trabajo en curso es donde vamos a estar trabajando cada uno de los equipos de trabajo. Cuando haya que hacer una coordinación con en otras disciplinas, entraremos en fase de compartido. En caso de que esté bien, se publicará y una vez que lo publicado ya se ha utilizado, se va a archivar. Entonces, estas serían las fases, digamos, de trabajo, que esto hay que definirlo en entorno de datos común y nos lo van a pedir también. Lo ponemos aquí, pero bueno, esto para que lo veáis. Y luego el modelo de información, como hemos comentado, el modelo de información es el conjunto formado por la información estructurada de modelos geométricos, propiedades y atributos programaciones. Es información y luego información no estructurada, que sería por documentos, imágenes, vídeos. Luego es recomendable que los elementos contenidos en el modelo estén clasificados según uno o más sistemas de clasificación. Esto no voy a entrar más en detalle ahora. Si habéis trabajado en BIM, lo vais a saber, existen sistemas de clasificación para cada uno de los elementos. Si no, lo vamos a obviar porque es ahora más largo. Y de forma que facilite los procesos de búsqueda o filtrado de la información. Simplemente para que sepáis, una vez que estéis en el software que estéis de modelado BIM, vais a encontrar que se puede poner dentro de los parámetros, de los atributos de un elemento, una codificación. Esa codificación lo que nos va a permitir es que yo, por ejemplo, siendo un agente del proyecto de diseño, cuando pase a la fase de construcción, simplemente con un código sepan qué elemento es cada uno, sin tener que saber el nombre que le has puesto, nada, simplemente con el sistema de código, que es lo que nos está pidiendo. Y nos lo pueden definir o nos lo deben definir, es mejor que nos lo definan, qué sistema de clasificación utilizar. Porque nosotros podemos utilizar uno propio, por ejemplo, en nuestra empresa, que luego otra empresa que lo va a utilizar no lo entienda, o nos van a pedir el nuestro en nuestra empresa, a lo mejor nosotros no lo queremos compartir porque no estamos obligados. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y aquí simplemente pongo otra vez este recuerdo de PIM y AIM para que se os quede el nombre también. El modelo de información del proyecto relacionado con la fase de desarrollo sería el Project Information Model y el Asset Information Model, el modelo de información del activo relacionado con la fase de operación. Vale, ahora vamos a ver cómo sería este flujo de información un poco más de manera pormenorizada, desde que se tiene la idea de esta necesidad de tener que generar un proyecto hasta que llegamos a final de la fase de desarrollo, que como hemos dicho es esa entrega del proyecto al cliente. Vamos a ver cómo se va a desarrollar toda esta información. Entonces, vamos a tener estos 8 puntos principales que vamos a tener: la evaluación de necesidades, petición de ofertas, presentación de ofertas, contratación, movilización, producción colaborativa de la información, entrega del modelo de información y fin de la fase de desarrollo. Vale, estas 8 fases, estos 8 grandes bloques, los vamos a tener todos en conjunto, son las actividades realizadas por proyecto. Luego, de manera más concreta, las actividades realizadas por contrato serían las 6 del medio,
desde petición de ofertas hasta entrega del modelo de información, y luego vamos a ir viendo que tenemos la fase de licitación, que va a ser la fase de petición de ofertas y la presentación de ofertas. Vamos a tener la fase de planificación de la información, que aquí todavía no se empieza a crear, o sea, vamos a planificar ese diseño, digamos, de cómo, no el diseño, vamos a planificar cómo se va a ejecutar cada uno de los entregables BIM del proyecto, de los entregables BIM y no BIM, de todo. Entonces, aquí vamos a tener la fase de contratación, fase de movilización de recursos, luego vamos a tener la fase de producción de la información, aquí ya sí vamos a producir la información pues, de manera colaborativa, y la entrega del modelo de información. Esta fase de esta actividad a realizar por contrato, por ejemplo, de aquí a aquí, nos podríamos quedar, por ejemplo, si esto fuera solo diseño, podría ser una y construcción, que fuera otra, o todo esto que fuera diseño más construcción. Esto es lo que tenemos que ver, que según lo divida el cliente. Entonces, vamos a entrar un poco más en detalle cómo sería, por ejemplo, la evaluación de necesidades. Antes de definir cada uno de los steps, de los puntos, vamos a ver qué partes van a participar, porque antes hemos comentado que tenemos parte contratada principal, pero ahora aquí un poco más aterrizado, aunque sigan siendo nombres un poco que nos podemos liar, pero bueno, simplemente para que sepáis que vamos a tener dentro de este esquema de proyecto, vamos a tener la parte contratante, que sería este cliente, el cliente, quien tiene la necesidad. Vamos a tener una parte contratada principal propuesta, aquí faltaría una P, que sería PCP, falta una P, que sería la fase que sería la parte contratada principal en fase de licitación. ¿Qué pasa? Que esta parte contratada principal en fase de licitación son todas las empresas que se presenten a un concurso. Entonces, por eso quedaría como parte contratada principal propuesta. O sea, aquí todavía no hay parte contratada principal. El siguiente punto ya sí que es parte contratada principal, es ya hemos entrado aquí, ya hemos pasado de aquí, hemos entrado en la fase de contratación, aquí ya sí que vamos a tener PCP, parte contratada principal. Luego vamos a tener lo mismo, potencial equipo de trabajo. El potencial equipo de trabajo, voy a explicar primero qué es el equipo de trabajo y ahora vemos el potencial equipo de trabajo. El equipo de trabajo, ET, digamos, el conjunto de individuos organizados para realizar una tarea específica. Pues puede ser simplemente un equipo que va a hacer una de las partes muy concretas del proyecto, lo que sea, pues de diseño, de construcción, una parte de la construcción, una parte del diseño, pues sería ese equipo de trabajo. Y luego vamos a tener lo que hemos comentado, potencial equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque la parte de presentación de ofertas, nosotros también tenemos que indicar cuál va a ser los distintos equipos de trabajo. Entonces, nos vamos a encontrar partes que las va a tener que desarrollar un PET, que es un potencial equipo de trabajo. Y después vamos a tener lo que sería el equipo de desarrollo, que un equipo de desarrollo es la parte contratada principal más sus partes contratadas. O sea, sería el conjunto, digamos, de las partes contratadas que entran en el proyecto. Entonces, ahora vamos a ver cómo van a participar cada uno de estos agentes en cada uno de estos 8 estadios, estas 8 fases que vamos a tener en el proyecto hasta llegar a la fase de construcción, de entrega al cliente. Entonces, en la fase de evaluación de necesidades vamos a tener solo un único agente que va a ser la parte contratante, el cliente. Entonces, lo vais a ir viendo ahora en cada una de estas, dentro de cada uno de lo que tiene que realizar el agente que sea, pues está puesto las siglas del responsable que tenemos aquí. En este caso, como es todo el mismo, es el mismo. Bueno, pues la parte contratante lo que tiene que hacer es designar a los responsables de la función de gestión de la información. Esto es importante. El cliente como tal, o sea, el dueño de una cadena hotelera no va a ser quien va a estar gestionando esto, ¿no? Pues va a designarlo primero al gestor del proyecto en concreto de, vamos a hacer un hotel en Valencia, pues el gestor de información de ese hotel. Va a establecer los requisitos de información del proyecto. Va a ver qué requisitos de información voy a tener en el proyecto concreto que vamos a hacer. Va a establecer los hitos de entrega de la información del proyecto. Todo esto es tanto BIM como no BIM. Va a establecer la norma de información del proyecto, los métodos y procedimientos para la producción de información del proyecto, establecer la información de referencia del proyecto y los recursos compartidos. Va a establecer el entorno común de datos del proyecto y va a establecer el protocolo de intercambio de información del proyecto. Esto ya sí que es muy de BIM, pero no tendría por qué ser BIM. O sea que volvemos a estar que al final, no sé si habéis visto planes de calidad. Al final, no deja de ser un plan de calidad, pero que tiene un apellido que pone BIM.
Entonces, al final es muy similar a cómo sería un plan de calidad. Es más, hay muchas de las partes que hacen referencia a ISOs de calidad. Entonces, para los que tengan un poco, la normativa es de pago, hay que comprarla. O sea, bueno, no sé si por ahí buscando la podrías encontrar, pero en principio es de pago. Son PDFs que se descargan directamente desde la web de UNE, en mi caso, en el vuestro, pues por ISO. Bueno, sí, y en la página de ISO, pero vamos, lo podéis buscar directamente en ISO 19650 en Google y Dios proveerá. El que no encuentre bien, el que no, pues es de pago. Luego, vale, continuamos. En la petición de ofertas lo que vamos a tener es fase de licitación. Seguimos, ahora sí que entramos en la fase de licitación, en la petición de ofertas y la presentación de ofertas, y aquí seguimos teniendo un único agente todavía que va a ser la parte contratante. ¿Qué es esta fase? Pues cuando se va a redactar, digamos, la oferta. Pues establecer los requisitos de intercambio de información de la parte del cliente, reunir la información de referencia y los recursos compartidos, establecer los requisitos de presentación de ofertas y los criterios de evaluación y recopilar la información relativa a la licitación. O sea, esto todavía estamos en que es el cliente el que está haciendo todo este proceso. Vale, aquí ya vamos a entrar en la presentación de ofertas, pues obviamente, ¿quién se presenta? Pues todo el conjunto de empresas que se vayan a presentar y los potenciales equipos de trabajo que se vayan a presentar. Entonces vamos a ver que en este caso los responsables que vamos a tener es pues, cualquier empresa potencial que sería parte contratada principal propuesta y dentro de todas estas empresas potenciales vamos a tener distintos equipos potenciales de trabajo que son estos PET. Entonces vamos a ver, la parte contratada principal propuesta va a designar los responsables en función de gestión de información de lo que nos está pidiendo el cliente. Va a establecer el BEP del equipo de desarrollo antes de la contratación, que es lo que estamos haciendo. Va a desarrollar su BIM Execution Plan, su plan de ejecución BIM, previo a la adjudicación del contrato. Es la justificación de esta empresa de cara al cliente final. Luego, el PET, el potencial equipo de trabajo, va a evaluar las actitudes, se le tiene que evaluar las actitudes y las capacidades de ese equipo de trabajo. Entonces, se tiene que realizar esa evaluación. Se tiene que establecer la parte contratada principal propuesta, que es largo, tiene que establecer las actitudes y capacidades del equipo de desarrollo, que lo hemos visto antes, que el equipo de desarrollo es todo el equipo de la parte principal contratada más todas las subcontratas. Pues tiene que establecer las actitudes y capacidades del equipo de desarrollo. O sea, ahora mismo se tiene que convertir en ese punto la parte contratada principal propuesta en un mini cliente que gestione las necesidades hacia sus posibles subcontratas. Después, en el punto 5, tiene que establecer el plan de movilización del equipo de desarrollo. O sea, lo que tiene que gestionar es cómo va a trabajar toda la amalgama de empresas o de departamentos dentro de su empresa que van a participar en el proyecto. Tiene que establecer el cuadro de riesgos del equipo de desarrollo y recopilar la información de la oferta del equipo de desarrollo para proceder a la presentación. Vale, ya vamos a cambiar de fase, estamos en la fase de licitación y vamos a pasar a la fase de planificación de la información. Ya tenemos un cliente final, o sea, una parte contratada principal, final, o sea, ya ha habido una adjudicación del contrato y ya nosotros, o la parte que sea, ya está contratada. Ya tenemos este PCP, que es la parte contratada principal. Como hemos dicho antes, esta parte contratada, cuando era parte contratada propuesta, tenía que hacer un BEP inicial, que nos iba a contar cómo pretendía hacer el proyecto una vez que se lo adjudicaba. Vale, pues ahora, como se lo han adjudicado, tiene que hacer un documento en el que confirme todo lo que ha dicho que iba a hacer y además especifique mucho más porque ya va a ser la hoja de ruta que el gestor de información en nombre del cliente va a seguir para ir controlando todo el proyecto. Entonces, vamos a tener esa parte contratada principal. Luego, igual, esta misma figura, la parte contratada principal, va a establecer la matriz de responsabilidades del equipo de desarrollo, que eso va a ir dentro del BEP. Va a establecer los requisitos de intercambio de información de la parte contratada principal. Luego, el equipo de trabajo, aquí ya no es potencial, aquí ya es el definitivo. El equipo de trabajo va a establecer los programas de desarrollo de información de una tarea concreta, pues como hemos dicho que el equipo de trabajo, aquí digo el equipo de trabajo, pero serían todos los equipos de trabajo, o sea, si tuviéramos 17, 18 equipos de trabajo, en el punto 4 pues tendríamos ET1 hasta el 18,
que tienen que establecer cada uno sus programas de desarrollo que correspondan con los programas de desarrollo del proyecto completo. Luego, la parte contratada principal va a establecer el programa general de desarrollo de la información, va a completar los documentos de contratación de la parte contratada y va a completar los documentos de contratación de la parte contratada. Esto está dos veces. Ok, entonces seguimos en la misma fase y ya estamos en la fase de movilización, que aquí ya solo vamos a tener la parte contratada principal que se tiene que encargar de movilizar recursos, movilizar la tecnología de la información y probar los métodos de producción de la información. Aquí todavía no hemos empezado, de momento ha sido el momento en el que se va a empezar a trabajar. Bueno, se lleva trabajando todo este tiempo, pero quiero decir que todavía no se ha empezado a hacer ningún ni BIM ni no BIM. O sea, lo único que hemos hecho es toda la fase de ofertas y poner en marcha el proyecto. Se ha hecho el acta de constitución, digamos. Y vamos a pasar a producción colaborativa de información, que ya sí que estamos en producción de información. Aquí ya estamos produciendo tanto información como, una vez que ya se ha producido esa información, en construir, generación del activo, generación de toda la documentación, modelos BIM, todo. Aquí ya se empieza a trabajar. Vale, en esta fase de producción vamos a tener equipos de trabajo y equipo de desarrollo. Cuando decimos el equipo de desarrollo es todos. Y cuando hablamos de equipo de trabajo va a ser un equipo aislado, como he dicho. Un equipo de trabajo es un grupo de una tarea específica y el equipo de desarrollo serían todos los equipos de la parte contratada principal. Entonces, cada equipo de trabajo va a comprobar la disponibilidad de la información de referencia y de los recursos compartidos, va a producir información, va a realizar sus controles de calidad y va a revisar y aprobar el intercambio de información. Esto de revisar y aprobar el intercambio de información va del hilo del entorno de datos común que hemos comentado antes. Voy a ir para atrás. Va del hilo de... Sí, va a ir del hilo de esto, la definición de entorno de datos común. Entonces, cada equipo de trabajo tiene que asegurarse que hace un correcto uso de las fases del entorno de datos común. O sea, de que se ha chequeado todo antes de pasar a base de compartido, de que una vez que se ha compartido se ha vuelto a evaluar, el siguiente nivel jerárquico lo que va a hacer es comprobar cada uno de estas fases compartidas, se va a publicar, se va a archivar. Entonces, esto es parte de lo que se va a hacer en la producción colaborativa, como hemos dicho, realizar control de calidad. Se va a revisar y aprobar el intercambio de información y, por último, el equipo de desarrollo de proyectos, a todos lo que van a hacer es revisar el modelo de información para pasar a la siguiente fase, que sería la fase de seguimos en producción de la información y pasamos a la entrega del modelo de información, que vamos a tener como responsables de esta fase el equipo de trabajo, parte contratada principal y la parte contratante. ¿Por qué? Porque aquí ya le toca otra vez entrar en juego, porque estamos muy próximos a la entrega del proyecto, entonces ya le toca entrar en juego a la parte contratante. Vamos a tener, por un lado, el equipo de trabajo, que va a presentar a la parte contratada principal el modelo de información para su autorización. O sea, lo que vamos a tener es que cada una de las partes va a presentar su información a la parte contratada principal, su trabajo o su proyecto construido junto con sus modelos as-built. O sea, quiere decir que todo eso verlo como un conjunto. La parte contratada principal lo que va a hacer es revisar y utilizar el modelo de información de todos sus equipos de trabajo. Esta parte contratada principal, con toda la información de sus equipos de trabajo revisada y autorizada, lo que va a hacer es presentárselo al cliente, va a presentar el modelo de información para su aceptación. Y en la parte contratante lo que va a hacer es revisar y aceptar en caso de que todo esté correcto. O sea, al final lo que va a hacer es pues, dar el OK del proyecto. Y por último, pues vamos a tener ya la fase de fin de desarrollo, digamos, que sería por parte de la parte contratante, que lo que va a hacer es archivar el modelo de información del proyecto y recoger las lecciones aprendidas para futuros proyectos. Esto es lo que estábamos comentando antes, que tiene que ver, como hemos hablado, para los requisitos de información de la organización, pues aquí es donde tiene que coger todas las lecciones aprendidas y decir, oye, pues en este proyecto, con las diferentes empresas que hemos trabajado, hemos tenido estos problemas, o estas empresas nos han solucionado de tal manera esto que nos ha gustado, o ahora que vamos teniendo mayor grado de conocimiento de la metodología BIM, vamos a pedir estas cosas que en este no las hemos pedido, que se puede pedir sin ningún problema, para que nos hagan en siguientes proyectos. Entonces, todo esto es lo que tiene que hacer la parte contratante principal para el final de la fase de desarrollo.
Bueno, y con esto sería todo en base a esta introducción de la ISO 19652, que como veis, sobre todo es gestionar la información en, bueno, de aquí a esta, gestionar la información desde el momento de la necesidad puntual hasta el fin de la fase de desarrollo. Pues sin más, darles las gracias a todos los asistentes. Nos vemos en siguientes clases. Muchas gracias a todos.